Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Sean bienvenidos una vez más a su canal Amaneciendo con Dios. Y este día vamos a responder una pregunta que muchas personas hacen, especialmente en estos últimos tiempos de polémica en relación a la comunidad LGBTQIZ. La pregunta es: ¿puede ser un cristiano homosexual? Para eso vamos a revisar nuestras escrituras y entender qué es lo que dice Dios al respecto. ¿Puede ser un cristiano homosexual? Algunos dicen que no es posible, otros dicen que sí. Y hasta hay iglesias gay que proclaman ser cristianas y promueven y afirman el estilo de vida LGBTQIZ. Empecemos entonces analizando lo que dice la Biblia de lo que significa ser un cristiano. A los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía, como lo relata Hechos 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto fue debido a que ellos creían en Cristo y se habían identificado con su muerte y resurrección y seguían su ejemplo. San Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo al líder religioso en aquel momento, que era Nicodemo, que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Para eso también podemos leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias a la inmerecida gracia que Dios tiene para nosotros, una persona obtiene la salvación eterna de su alma por medio de la fe y no por obras. San Juan capítulo 1, del versículo 11 al 13, nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios dice que solo acepta como hijos a los que reciben en su corazón a Cristo y creen en su nombre. Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, un cristiano es una persona que ha puesto su confianza en Jesús como su Salvador personal y se ha convertido en una nueva persona. Su pasada manera de vivir ha quedado atrás y ahora tiene una vida nueva. Ahora que ya sabemos quién es un cristiano y cómo se comporta un cristiano, veamos lo que la Biblia dice acerca de un homosexual. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La definición que le da la Biblia a la homosexualidad
es una relación sexual entre personas del mismo sexo. Ahora que sabemos quién es un cristiano y quién es un homosexual, analicemos entonces si es posible que exista un cristiano homosexual a la luz de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11 nos dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo primero que notamos es que la práctica de la homosexualidad es incluida dentro de una lista de pecados que no le permitirán a una persona entrar en el reino de los cielos. Para Dios, las prácticas homosexuales son repulsivas y detestables. Dios rechaza por completo esta conducta de abominación y ciertamente la pena de muerte era el castigo para los homosexuales en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27 nos dice: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Para Dios, el homosexualismo es una práctica sexual desviada y depravada que atenta contra el orden y diseño natural de la creación. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son claramente pecados delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 nos dice: Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo explica que algunos cristianos habían sido homosexuales en el pasado, pero ahora habían sido lavados, justificados y santificados en Cristo Jesús. Esto claramente indica que es imposible que un homosexual practicante sea cristiano, o que un cristiano verdadero practique la homosexualidad, o cualquiera de otros de los pecados que están mencionados en esta lista. Romanos capítulo 6 explica de manera contundente que debido a que un cristiano ha muerto al pecado con la crucifixión de Cristo, no es posible que él siga viviendo en la práctica habitual del homosexualismo o cualquier otro pecado. La buena noticia es que hay esperanza para todos. Aquel que rinde su vida a Cristo, tanto el homosexual como el adúltero, como el ladrón y el resto de todos nosotros, tenemos esperanza por el perdón de pecados y el perdón para liberar nuestra vida eterna, disponible en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Romanos capítulo 1, versículo 27 termina diciendo que por las prácticas homosexuales ellos recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. La epidemia del SIDA no inició entre parejas casadas heterosexuales. La desviación y depravación trajo el castigo correspondiente a su extravío y es
el momento de ir de regreso a la Biblia y rendir su vida hoy a Cristo. Cristo nos puede perdonar los pecados y regalarnos vida eterna. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios les bendiga.